Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Nos encontramos en esta serie expositiva del Evangelio de Marcos y, como mencionaba el domingo pasado, ya nos encontramos en el medio de este libro, en el capítulo 8. Y vamos a meditar en los versículos 22 al 26. Marcos 8, 22 al 26. Ustedes saben que Marcos tiene esta intención narrativa, el famoso sándwich. ¿Qué significa esto? Que Marcos en una porción grande junta tres historias, pero siempre la que está en el medio es como la médula y toma dos historias para dar un mensaje completo. Y de eso se trata el capítulo 8. El capítulo 8 tiene que ver con la alimentación, ¿cierto?, de los 4.000, tiene que ver también con la duda de los discípulos, tiene que ver con la ceguera de los fariseos y finalmente va a mostrarnos también la confesión de Pedro. Entonces el título del sermón de esta mañana es Vista a los ciegos. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué le puso el pastor vista a los ciegos si es un solo ciego, el que es sanado? ¿Y por qué está hablando aquí en plural de vista a los ciegos? Porque el Señor está sanando más de un ciego. Aquellos que también están ciegos son sus propios discípulos. Dice así la palabra de Dios. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Te invito a inclinar tu rostro y dar gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, necesitamos ahora la iluminación de tu Espíritu para escuchar, Señor, con provecho, escuchar para alimentarnos, escuchar para adorar. Necesitamos, Señor, la iluminación de tu Santo Espíritu para hablar de tu palabra, para meditar en ella. Sin la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, todos nosotros, incluyéndome a mí, estamos ciegos. Ciegos, Señor, a las maravillas de tu palabra. Pero tú has prometido, Padre, bendecir a tu pueblo, alimentarnos, darnos luz y entendimiento en tu evangelio. Así que ahora, Señor, por esa misericordia que tú nos prodigas, yo te ruego que tengas compasión de nosotros y nos des iluminación y profundidad en tu palabra para la gloria de tu nombre y la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En la historia anterior a este pasaje, Jesús repite una y otra vez preguntas que dan a entender la incomprensión espiritual de los discípulos. De hecho, antes de esta historia de la sanidad del ciego, Jesús le hizo la siguiente pregunta a los discípulos: ¿aún no entienden? ¿Aún no entienden? Esa fue la última pregunta que Jesús le hace a sus discípulos antes de llegar a Betsaida. ¿Cómo aún no entienden? Y Marcos, intencionalmente, deja esa pregunta sin respuesta explícita. Marcos no respuesta la respuesta a esa pregunta. ¿Aún no entienden? ¿Y por qué Marcos no deja una respuesta explícita a esa pregunta? Simple. Porque la sanidad de este ciego va a ser la respuesta simbólica. Yo quiero que mantenga eso en mente. La sanidad de este ciego no es un milagro porque sí.
la sanidad de este ciego representa también cómo el Señor quita la ceguera de sus propios discípulos. Recuerden que el Señor le dijo a sus discípulos: tienen ojo y no ven, tienen oído y no oyen. ¿Cómo no entienden? ¿Acaso se han endurecido? Y la respuesta es sí. Aunque los discípulos, ¿qué hacen? Guardan silencio. El Señor les pregunta: ¿están ciegos? ¿Están sordos? ¿Están mudos? ¿Cómo no entienden? ¿Están endurecidos? Y Marcos no registra acá una respuesta de los discípulos. Ahora nosotros nos preguntamos: ¿por qué Marcos una y otra vez se esfuerza en dejar a los discípulos como tontos? ¿Han pensado en eso? ¿Por qué Marcos enfatiza una y otra vez la ceguera espiritual de los discípulos? Ojo que esta ceguera espiritual es la falta de comprensión espiritual de los caminos de Dios. El mismo problema que tuvo este hombre del Antiguo Testamento llamado Asaf. Asaf le falta de comprensión en los caminos de Dios, ¿sí? Pero sin embargo, él llegó a una comprensión mayor. Bueno, este era el problema constante de los discípulos. Y Marcos se encarga de usar todos los argumentos y todas las formas literarias posibles para destacar esa ceguera. Por ejemplo, a diferencia de Mateo registra buenas palabras del Señor Jesús para con los discípulos. Por ejemplo, Mateo registra el momento cuando Pedro contesta muy bien la pregunta: ¿quién soy yo según tú, Pedro? Y Pedro dice: bueno, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Mateo dice: bienaventurado eres, Simón Pedro. Mateo registra buenas palabras, con palabras positivas del Señor Jesucristo hacia los discípulos. Lucas, por ejemplo, Lucas elimina de su relato la reprensión de Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. Eso no lo dice Lucas. Entonces, fíjense la intención del narrador. Juan, por ejemplo, cuando tú lees el Evangelio de Juan, de un principio Juan da a entender que los discípulos comprendían quién era Jesús. Hemos hallado al Mesías, dice uno de los discípulos. Pero Marcos enfatiza la incomprensión de los discípulos hasta el final. Piensen eso. Marcos enfatiza la incomprensión espiritual de los discípulos hasta la cruz. Marcos capítulo 15, versículo 39, donde en la cruz un gentil, un centurión romano, al ver al Hijo de Dios crucificado, dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y los discípulos, nada, cero, no entienden, no comprenden. ¿Por qué razón Marcos destaca tanto esta realidad? ¿Recuerdan ustedes quién era Marcos? Este joven que sintió el llamado de colaborar en las misiones, pero luego tuvo temor de la cruz y abandona el grupo misionero. Esa es la razón por la cual Marcos destaca una y otra vez la falta de comprensión espiritual en los discípulos. ¿Por qué? Porque eso también muchas veces es el problema de nosotros. No comprendemos todo. Somos duros para comprender. Somos lentos para aprender. Y necesitamos que se nos enseñe una y otra vez. Entonces, el enfoque teológico de Marcos nos recuerda que nosotros muchas veces somos como estos discípulos. Caminamos con Jesús, sí, caminamos con Jesús, escuchamos la voz de Jesús, escuchamos la palabra de Jesús, pero no siempre comprendemos plenamente lo que el Señor nos quiere decir. Muchas veces escuchan los mismos y sermones una y otra vez, pero aún tu entendimiento es poco. Somos similares a los discípulos, ¿no? O solamente ustedes creen que los discípulos son lentos de entender. No, nosotros también, hermanos. Somos como ellos. Y esa es la razón por la cual Marcos enfatiza entonces esta falta de comprensión en sus discípulos. Que a diferencia de los fariseos, y ahí notamos una diferencia muy grande, los fariseos son ciegos por su rebelión.
voluntaria. Son ciegos porque teniendo todas las evidencias para creer en Cristo Jesús como la señal definitiva de Dios, ellos eligen deliberadamente y libremente no creer en Cristo. ¿Pero qué hacen los discípulos? Los discípulos algo han visto de Jesús, ¿sí? Creen en Jesús y le siguen. Creen en Jesús y le siguen. A pesar de las dudas, a pesar de que luchan por entenderlo. Los discípulos se confunden con las parábolas. Los discípulos se endurecen. La fe de los discípulos, ¿cómo es? ¿Es una fe fuerte? No, es una fe pequeña y débil. Además, ¿cómo los discípulos percepcionan los milagros? ¿Entienden los milagros de una buena vez? No. Les cuesta entender. Ellos vieron al Señor Jesús caminando sobre las aguas del mar de Galilea y ellos dicen, es un fantasma. Luego están viajando aquí, en el contexto de este pasaje, en la propia barca, y el Señor Jesús les dice, cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Y se ponen a discutir entre ellos, ¿es porque no trajimos pan? ¿Será porque no trajimos pan, Pedro, que nuestro Señor me está diciendo esto? Pucha, que eres torpe, Pedro, ¿cómo se te ocurrió no traer pan? ¿De qué levadura estaba hablando el Señor? Justamente de esa incredulidad voluntaria. Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Cuídense de eso. Pero estos discípulos estaban ahí amargados, estaban confundidos. Estos discípulos estaban absorbidos por lo urgente. Fíjense en esto. Tienen al pan de vida en la propia barca que ha multiplicado panes y peces y ellos están preocupados porque les falta pan. ¿No te parece conocida esa historia? ¿Sí o no? ¿Te parece conocida esa historia, no? Muchas veces tú en tu diario caminar te preocupas por minucias, te preocupas por pequeñeces, pierdes la paz, pierdes la esperanza, pierdes el gozo, pierdes el ánimo, te llenas de amargura porque te preocupas por pequeñeces y te olvidas que el Señor Jesucristo camina contigo. Te olvidas de eso. Entonces, ¿eres o no eres como estos discípulos? Amén. Sí. Sí. Lo somos. Ahora, ¿por qué digo que el milagro tan especial de la sanidad de este ciego es una ilustración, es una parábola viviente de lo que el Señor ha hecho con los discípulos? Eso lo vamos a ver en el texto. Llamo su atención entonces al versículo 22. Dice, vino luego Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Le rogaron que lo tocase. Si hay algo que Marcos nos ha enseñado en este evangelio es que ¿cómo le gusta sanar al Señor? ¿Cómo le gusta sanar? Le gusta sanar tocando. ¿Y por qué a nuestro bendito Señor Jesucristo le gusta sanar tocando? Porque Él se compadece de los que están en miseria. Porque Él se identifica con los que están en miseria. Porque a Él le gusta tocar lo roto, lo sucio, lo vil, lo que está en miseria. Al Dios Santo, al Santo de Israel, le encanta. Le encanta condescender y inclinarse hacia aquello que está quebrado. De ahí vemos la compasión de Dios. Amén. Observamos ahí la compasión de Dios. Entonces, estas personas, amigos de este ciego, sabían que Jesús sanaba ¿cómo? Tocando. Y le dicen que por favor toque al ciego. A Jesús le trajeron diversos tipos de enfermos. A Jesús vinieron leprosos. A Jesús vino una mujer con flujo de sangre. A Jesús vinieron sordos, mudos, paralíticos, cojos. Se acercaron también endemoniados, pero esta es la primera vez que tenemos la presencia de un ciego. Es la primera vez. Y le piden que por favor lo toque para recibir sanidad. En los días de Jesús, ser ciego era una maldición, ¿o no? ¿Lo recuerdan? Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que tenga esta tremenda maldición, este tremendo juicio sobre su vida? En los días de Jesús, ser ciego era una maldición.
Y en los días de Jesús estabas condenado, si eras ciego, estabas condenado a ser un mendigo. ¿Como quién? Como otro ciego que vamos a ver en el capítulo 10 de Marcos, como Bartimeo. Bartimeo, el ciego. ¿Cómo estaba Bartimeo? A la orilla del camino como un mendigo. Él estiraba la mano para recibir migajas, sobras. Es decir, ser ciego es una condición de estar maldito, pero también una condición de estar completamente desamparado. Este hombre tenía buenos amigos que le llevaron hacia Jesús. Quiero hacer un punto teológico aquí. Muchos de los milagros que Jesús hizo, lo hicieron también los profetas. Pero había solamente un milagro reservado para el Mesías. Y ese milagro era dar vista a los ciegos. Ese milagro estaba reservado para el Mesías. Y esa sería la gran señal de que el Mesías ha llegado para caminar junto con su pueblo. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías profetiza en Isaías capítulo 29, versículos 18 y 19. Dice: en aquel tiempo los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Luego Isaías 35, versículos 2 y 5. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Luego la profecía sobre el siervo de Jehová, Isaías capítulo 42. Esta es la gran señal del siervo de Jehová. Isaías 42 dice: yo Jehová te he llamado. ¿Con qué fin? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y cuando Jesús comienza su ministerio público, luego de predicar en la sinagoga de Nazaret, Jesús dice: he venido para pregonar libertad a los cautivos. He venido para dar vista a los ciegos. Pero ¿quiénes habían olvidado todo esto? ¿Quiénes lo habían olvidado ya? Los discípulos. Los discípulos lo habían olvidado. Los discípulos habían olvidado cómo Jesús había comenzado su ministerio anunciando que Él ha venido para dar libertad a los cautivos, Él ha venido para dar vista a los ciegos, Él ha venido para romper las cadenas de aquellos que se hallan en cadenas de maldad, prisioneros del demonio. Pero los discípulos lo habían olvidado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Versículo 23. Esto hermano, a mí me abruma. ¿Sabe por qué? Porque aquí contemplamos la gracia de Dios de una manera muy hermosa. Los amigos del ciego se acercaron a Jesús y le dijeron esto: tócale, ¿cierto? Le rogaron que le tocase. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 23. Mira cómo brilla la gracia de Dios ahí. ¿Qué hizo Jesús? Entonces, tomándole la mano, mira qué hermoso, tomándole la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Pensemos por un momento en lo que Jesús hizo acá con este ciego. Le tomó la mano y comenzó a dar sus primeros pasos por el cielo. Y probablemente nuestro Señor le dijo: cuidado donde pisas, ten cuidado, hay una piedra, hay un hoyo, sigamos caminando. No entiendo Jesús, ¿por dónde caminamos? Tranquilo, yo te ayudo. Vamos. ¿Entiendes, no? Amén. ¡Qué hermoso! Amén. ¡Qué bendita es la gracia de Dios! Porque estos hombres llegaron para pedir un toque sanador, pero la gracia le dio algo más que un toque. ¿Quién le dio la gracia? Jesús caminó con él. ¿Recuerdas dónde ocurrió algo similar? En el acercamiento que el leproso tuvo a Jesús. ¿Lo recuerdan? Si quieres, puedes limpiarle. ¿Qué hizo Jesús? El texto en griego dice que Jesús se inclinó a él y lo abrazó y entonces le dijo: quiero ser limpio. Ahí tú puedes ver la compasión de Cristo.
Ahí tú puedes ver la misericordia de Dios. Ahí tú puedes comprender que la gracia de Dios siempre nos da más de lo que nosotros pedimos. Amén. Nunca vamos a comprender la gracia, hermanos. Jamás. Va más allá de nuestro entendimiento. En primer lugar, porque no la merecemos. En segundo lugar, porque la gracia siempre nos da más allá de lo que nosotros pedimos, pensamos o imaginamos. Este hombre quería un toque sanador, se encuentra con el Rey de la Gloria, tomándole la mano y caminando con él. Es hermoso. Es hermoso. Entonces, aquí el Señor toma su mano, toma la mano de un ciego que nunca clamó por sanidad. Vea eso en el texto. El ciego no clama por sanidad. El ciego fue traído a Jesús. Gracias. El ciego no tomó la mano de Jesús. Fue Jesús quien tomó su mano. Permíteme usar un poco de poesía aquí en esto. ¿Quién tomó la mano del ciego? Yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas jamás. ¿Quién tomó la mano del ciego? La luz del mundo tomó la mano de aquel que vivía en tinieblas. ¿Puede dimensionarlo? La luz del mundo tomó la mano de aquel que vivía en tinieblas, como ha sido para nosotros también. Amén. Así. Hay un himno espiritual muy hermoso que dice: yo andaba sin luz, perdido en la oscuridad, pero Cristo su mano me dio. Cristo su mano me dio. Eso ocurrió con este hombre. Jesús le dio su mano. Jesús tomó la mano del ciego y no la soltó, como también toma la mano de los pecadores ciegos. Jesús tomó la mano de este hombre ciego, así también como Jesús toma la mano de los pecadores que no pueden agarrarse de Él. Tú y yo hemos sido tomados por la mano de Jesús. Y Jesús comenzó a caminar con Él. El ciego no sabía por dónde andar, el ciego no sabía por dónde pisar, pero hay alguien que sí conocía el camino: Jesús. Caminemos por acá. ¿Qué nos presenta entonces este cuadro? Este es un cuadro vivo de la obra del Evangelio. Este es un cuadro vivo de la obra del Evangelio. ¿Por qué? Porque todo pecador nacido en este mundo bajo el pecado está ciego al Evangelio de Jesucristo. Está ciego, no lo puede ver. Ve conmigo, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de los Corintios, capítulo 4, verso 3 y verso 4. Pablo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás el diablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todos nosotros nacemos en pecado, muertos y ciegos en oscuridad. No hay luz en nuestro entendimiento para buscar a Dios. Si la luz del mundo no viene a nosotros, nosotros no vemos nada. Completamente ciegos. Y esta ceguera, amados hermanos, esta ceguera es rebelión voluntaria. No es simplemente que el hombre no puede comprender a Dios, o no puede comprender las cosas espirituales, o no puede comprender la palabra de Dios. No, el hombre es un rebelde desde su nacimiento. El hombre es un rebelde. Entonces esta ceguera no es solamente la incapacidad de ver a Dios, sino que también es rebelión. Rebelión contra Dios.
tal como lo dice Pablo en Romanos 3. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No puedes pensar que esta ceguera espiritual es simplemente la falta de iluminación. Pero Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 8, Pablo dice que desde la caída todos nosotros nos convertimos en tinieblas. ¿Nota la diferencia? No es que tú estés ciego a las cosas de Dios. Tú mismo, sin Dios, eres tinieblas. Oscuridad. Oscuridad. La naturaleza pecaminosa está en oscuridad. La naturaleza pecaminosa no puede ver, no puede desear, no puede correr hacia Dios. El hombre natural, como dice Pablo en 1 Corintios 2, el hombre natural no puede ver las cosas espirituales porque las cosas espirituales para él son locura. Son locura. No comprende, no entiende. Luego también Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 13, nos dice que si nosotros no somos trasladados, escuche bien, si nosotros no somos trasladados de las tinieblas al reino de Cristo, que es luz, nuestro fin será morir en la oscuridad. Tiempo atrás yo vi un reportaje de una familia. No sé por qué hay gente que le gusta hacer esto, pero bueno. Se fueron a estas típicas cavernas mayas, ¿ya? Cenotes creo que se llaman, donde hay pozos de agua oscuros. Y el guía explorador les dijo lo siguiente: ¿quieren ustedes comprobar lo que sería la oscuridad completa? Basta con que solamente yo apague estas linternas de guía. Y la familia dijo, sí, queremos, por favor, háganlo. Los dejó en la oscuridad. Pasó un minuto, todos bien, tranquilos. 2 minutos, todos bien, tranquilos. A los 5 minutos, ellos ya estaban llorando y clamando y gimiendo, por favor, prende la luz. Prende la luz. Porque no soportaban el peso de la oscuridad. Sin embargo, esas mismas personas no pueden clamar por la luz de Dios. ¿Por qué? Porque están muertos en delitos y en pecado. Y a no ser que tú, que si estás sin Cristo hoy, no te arrepientes, la oscuridad de tu propia condenación te espera por toda la eternidad. Oscuridad. ¿Qué acto tan misericordioso tuvo Cristo con este cielo? Tomó su mano. Y al momento de tomar su mano, nosotros sabemos qué va a ocurrir. Cristo Jesús le va a sanar. Cristo Jesús pudo haber dicho la palabra y este ciego pasaría de las tinieblas a la luz al instante. Sí, porque es Jesucristo aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz. Jesús tenía todo el poder para decir, ahora abre los ojos y comienza a ver. Sí, pero no lo hizo así el Señor. Entonces piensen en él. Jesús pudo sanar a este ciego con su palabra y no lo hace. ¿Quiénes han visto a Jesús sanar con su palabra en un instante? ¿Quiénes vieron a Jesús decir Talita cumí y vieron a una niña que viene de los muertos a la vida? Los discípulos. Entonces ya pueden pensar las preguntas de los discípulos, ¿no? ¿Qué Señor no dice la palabra y lo sana y ya? ¿Sí, no? ¿Por qué el Señor no dice la palabra y sana al ciego? ¿Por qué Jesús tiene que tomar su mano? ¿Por qué Jesús tiene que escupir en sus ojos? ¿Por qué Jesús va a poner sus manos encima? ¿Y por qué Jesús le pregunta al ciego, ¿ves algo? ¿Por qué simplemente Jesús no dice la palabra y lo sana y ya, se acabó? Recuerden que esa es la forma de pensar de los discípulos, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando llegó la mujer sirofenicia a su casa? Y el Señor comenzó a resistirla. ¿Qué le dijeron los discípulos? Despídela luego, Señor. No entienden. No comprenden los tratos de Dios. No comprenden. No tienen comprensión profunda espiritual. La pregunta queda también para nosotros. ¿Por qué entonces el Señor va a sanar a este hombre en 2 etapas? Eso es lo que muestra el pasaje. ¿Por qué entonces el Señor sana a este hombre en 2 etapas? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué no simplemente le dice al ciego, ve? Y sus ojos serían abiertos.
¿Por qué el Señor lo sana en dos etapas? Aquí es necesario recordar el contexto de esta historia. ¿Qué había sucedido antes? Jesús le dijo a sus discípulos: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Y luego Jesús comenzó a hacerle muchas preguntas a los discípulos. ¿Cómo no ven? ¿Aún no entienden? ¿Aún están endurecidos? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no escuchan? ¿Cómo no comprenden? Entonces, lo que Jesús está haciendo con este ciego, de sanarlos en dos etapas, es una imagen de lo que sucede en el corazón de los discípulos. Es la forma en cómo Jesús trata con la ceguera de los propios discípulos. ¿Para qué? Para que los discípulos, viendo al ciego, ellos puedan contemplarse a sí mismos. Y para que ellos puedan decir: yo también necesito ver, porque no veo todas las cosas tan claramente, porque aún estoy viendo a los hombres como árboles que se mueven. ¿Se comprende? Entonces Jesús, una vez en la primera etapa de esta sanidad, le pregunta al ciego: ¿ves algo? ¿Y este ciego fue presumido? ¿Qué dijo el ciego? Veo los hombres como árboles, pero veo que andan. ¿Cuál es la condición de este ciego? Bueno, ¿veía o no veía? ¿Te das cuenta de la honestidad de este hombre? ¿Se dan cuenta? Él pudo decir: gracias Señor, ya veo. Antes no veía, ahora veo. Por lo menos veo un ojo. Estoy listo. Pero fue completamente honesto. Veo los hombres como árboles, pero veo que andan. Entonces lo que tenemos acá profundamente en este pasaje es la enseñanza espiritual de la condición. La condición de ver, pero no ver con claridad. Ver, pero no ver con claridad. Esa es la condición no solamente del ciego, sino que ver y no ver con claridad es la condición también de ¿quién? De los discípulos. Yo te pregunto a ti, ¿es esa tu condición? ¿Es esa tu condición? Veo, pastor, pero 50-50. Veo, pero no veo tan claramente. Pero muchas veces somos orgullosos. Muchas veces somos hipócritas. Muchas veces somos religiosos. Muchas veces cuidamos una imagen. Muchas veces nos plantamos una imagen de espiritualidad que no tenemos. Y decimos: no, veo todas las cosas completamente. Entiendo perfectamente la voluntad de Dios para mi vida. Comprendo completamente lo que Dios está haciendo con mi vida ahora. Mientras que la palabra de Dios nos enseña que tenemos una visión completa y profunda de todo. No la tenemos. Esa es la condición espiritual de los discípulos, que está siendo ilustrada entonces en la vida de este ciego. Porque el ciego se encontraba en un estado confuso. ¿Cuál es el estado confuso de este ciego? Ya no estaba completamente ciego. No estaba completamente ciego. Podía ver, pero ¿qué podía ver? Podía ver a los hombres como árboles. No estaba completamente ciego, pero su visión era borrosa, estaba confundida. Y esa también es la situación de muchos cristianos hoy. Por eso este sermón es para nosotros. Amén. Esa es la situación de muchos cristianos hoy. ¿Conocen al Señor Jesús? Sí, lo conocen. ¿Pero ven con claridad? No ven con claridad. ¿Conocen el amor de Dios en sus vidas? Sí, lo conocen. ¿Pero lo experimentan en profundidad día a día? No. Tal vez sea esa tu condición. Tal vez sea esa mi condición. Tal vez sea esa la condición de esta iglesia. Conocemos al Señor, caminamos con el Señor, escuchamos su palabra, pero aún no vemos con claridad. Permíteme ampliar este punto. Estos cristianos, que son verdaderamente cristianos, no estoy hablando de mundanos, no estoy hablando de incrédulos, son cristianos que viven esta condición de ver, pero ver poquito.
¿Y cuáles son los síntomas de este ver, pero ver poquito? Conocer lo suficientemente del Evangelio como para aborrecer al mundo, pero aún no lo suficiente como para disfrutar de Cristo. Esa es la primera señal. Conocen algo del Evangelio, el Evangelio ha impactado en sus vidas, pero aún el Evangelio no es suficientemente claro en sus vidas como para ¿qué? Para dar la espalda al mundo completamente. Estos mismos cristianos tienen luz para ver su pecado, pero no suficiente para caminar en la libertad del gozo del perdón. Amén. ¿Se dan cuenta, no? Una visión borrosa. Estos mismos cristianos ven que la vida mundana es vacía. Estos mismos cristianos ven que la vida mundana es vacía, es sin sentido, pero no ven completa plenitud en Cristo. Por lo tanto, ¿cómo caminan? Con un ojo mirando a Cristo y con otro ojo mirando al mundo. Porque ven que en el mundo hay vaciedad, ven que en el mundo hay un sinsentido, ven que en el mundo no hay plenitud, pero por otro lado ven que en Cristo hay plenitud, pero no suficiente plenitud. Por lo tanto, viven en un constante estado de confusión. Y eso los hace infelices. Estos mismos cristianos, para poner un ejemplo mucho más práctico, estos mismos cristianos un domingo en el culto se sienten seguros de su fe. Y al día siguiente pareciera que Dios ya ha muerto. ¿Lo comprenden, no? Estos mismos cristianos en un culto se sienten llenos de fe, llenos de gozo, llenos de alegría, pero luego viene la prueba, la tentación, los afanes de la vida se endurecen, dudan, se afligen, se llenan de aflicción. Piensan, y esos cristianos dicen, ¿cómo puedo tener estos pensamientos? ¿Cómo puedo estar pensando esto si soy cristiano? ¿Cómo puedo tener estos deseos si soy cristiano? Y se afanan, y luchan, y se amargan. Precisamente este tipo de cristianos viven en incertidumbre. No viven en paz. Ni viven en felicidad plena. ¿Será porque no son cristianos? No, son cristianos genuinos. Pero su visión, ¿cómo es? Borrosa. Borrosa. No ven. Ahora, ¿ese es el fin de la iglesia? ¿Será que eso nos espera de aquí hasta que nos muramos? ¿Será que esa será nuestra vida constantemente? ¿Andar entre viento y no viento, entre viendo bien y con sombras? ¿Qué es lo que Dios tiene predestinado para su iglesia? ¿Qué es lo que Dios tiene predestinado para ti? ¿Qué es lo que Dios ha ordenado para la vida de iglesia? Ve conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1. Efesios 1, y considera Efesios 1, versículo 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la vida cristiana entonces? Seguir creciendo en el conocimiento, seguir creciendo en iluminación. Un cristiano no debería vivir entonces con una visión borrosa. No es sano. Y si esa es tu condición hoy, entonces la palabra de Dios es para ti en esta mañana. Para que dejes esa visión borrosa de las cosas espirituales y tengas una visión mucho más profunda y completa. ¿De qué? De lo que Cristo es para ti. ¿Y quién eres tú en Cristo Jesús? Entonces, ¿por qué muchos de estos cristianos se encuentran
en esta condición? ¿Cuál sería la razón por la cual muchos cristianos que ustedes conocen, supongamos que no están en esta iglesia, ¿ya?, se encuentran en esta condición? Bueno, principalmente porque son niños fluctuantes, sin doctrina. Niños fluctuantes sin doctrina. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña en Efesios capítulo 4, versículo 14. Son niños fluctuantes, es decir, son llevados por todo tipo de pensamiento y enseñanza porque no tienen profundidad doctrinal, porque no conocen la palabra. Entonces son arrastrados por sus propios pensamientos y son arrastrados también por maestros engañadores. Son cristianos verdaderos, son cristianos legítimos, pero son niños fluctuantes. No tienen solidez. Ahora, ¿por qué son niños fluctuantes? Porque no quieren doctrina. ¿Se ha dado cuenta del infantilismo espiritual que hay en muchas iglesias? No quieren doctrina. No quieren enseñanza profunda. No quieren conocimiento teológico. No quieren conocimiento doctrinal. ¿Por qué? Porque la doctrina, que es verdad, y la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, nos confronta. Y cuando la verdad te confronta, tú tienes que tomar una decisión. La verdad te hace libre, la verdad te saca del error, la verdad te saca de la confusión, la verdad te permite mirar con claridad. Y cuando eres expuesto a esa doctrina que es verdad, debes tomar entonces una decisión. Y esa es la razón por la cual muchas iglesias están llenas de ciegos. No son expuestos a la doctrina. Su visión es borrosa. Su gozo es borroso. No es constante. No crecen. Son inmaduros. Son niños espirituales. Otro argumento. ¿Por qué permanecen en este estado? Porque estas personas principalmente no creen en la suficiencia de las Escrituras. ¿Son suficientes para ti las Escrituras? Amén. ¿Son suficientes? Amén. Bueno, para estas personas, como las Escrituras no son suficientes, entonces viven mezclando las ideas del mundo, los métodos del mundo, con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Eso significa entonces que la Escritura es suficiente? No es suficiente. Y por esa causa su visión es borrosa. No entienden. Son verdaderos hijos de Dios. Son hermanos nuestros. Son hermanos comprados por la sangre de Cristo. Son verdaderos hijos de Dios. Pero su visión, ¿cómo es? Borrosa. Y es borrosa por su falta de doctrina. Es borrosa por su falta de enseñanza. Es su falta de entendimiento de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué permanecen también en este estado de confusión permanente? Esto yo he escuchado muchas veces como pastor, porque no quieren crecer en el conocimiento teológico. Ellos dicen, quiero enseñanza práctica, no quiero teología. Lo siento, el Evangelio es teología. El Evangelio es doctrina. El Evangelio es enseñanza. Nada vendrá a tu vida práctica si no viene desde las Escrituras. Esa es la razón por la cual estas personas no crecen y viven confundidas, porque rechazan el conocimiento teológico. También estas personas no crecen y viven confundidas porque tienen un desorden doctrinal. Esto es muy importante, hermanos. Tienen un desorden doctrinal. Hay mucha gente que se ha acercado a las iglesias presbiterianas o iglesias donde se predican doctrinas de la gracia y lo único que quieren aprender es acerca de los decretos, la predestinación y la elección. Pero no tienen conocimiento profundo ni siquiera de su propio pecado. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Lo único que trae es confusión. Confusión. Tienen una confusión doctrinal. Esas mismas personas están interesadas también en aprender teología sistemática, y está bien. Pero si no has leído nunca la Biblia, si nunca has leído las Escrituras, si no entiendes la historia redentora, ¿de qué te va a servir entonces comprender teología sistemática? Necesitas sustento, necesitas orden. Esa es la razón por la cual hay muchas personas, buenos cristianos, que están confundidos.
y viven en confusión permanente. Entonces, antes de aprender los decretos eternos de Dios, ¿qué necesitas comprender primero? Lo básico, el ABC del Evangelio. Y crecer en aquello. Luego seguir creciendo. Luego seguir aumentando en tu conocimiento. Pero esa confusión doctrinal o ese desorden doctrinal solamente te hará ver con poca claridad. Más, muchas veces yo sé que ustedes se han gozado de la elección, pero para muchas personas la doctrina de la elección es una doctrina que los atormenta. ¿Sí? ¿Y por qué los atormenta? Porque no tienen seguridad si son escogidos. ¿Qué olvidaron esas personas? ¿Qué han olvidado? Todo aquel que cree en Cristo Jesús es salvo. Cree en Cristo Jesús. El Evangelio no te dice cree los 5 puntos. El Evangelio no te dice cree la doctrina de la elección. Cree en Cristo Jesús, en su obra perfecta. Y tendrás gozo y tendrás seguridad. Y sabrás que tus pecados han sido perdonados por Él. Pero se dan cuenta cómo estas personas sufren justamente por este desorden. ¿Cuál es la cura entonces para esta visión borrosa? ¿Cuál es la cura para esta visión imperfecta de las cosas? ¿Cuál es la cura para esta visión o esta incomprensión espiritual de la vida cristiana? El mismo ciego de Betsaida da la respuesta. ¿Qué debemos hacer? Número 1, sé humilde. Cuando Jesús le preguntó al ciego, ¿ves algo? Este hombre no fingió que veía. Este hombre no fue orgulloso. Este hombre no exageró la sanidad para impresionar a sus amigos. ¿No? ¿Qué hizo este hombre? Veo a los hombres como árboles, pero veo que andan. Entonces, ¿qué hizo que este hombre recibiera sanidad? Su completa honestidad consigo mismo. ¿Comprendes el Evangelio, hermano, por completo? No, pastor, no comprendo todo. ¿Qué necesitas entonces? Necesito que el Señor me dé visión. No comprendo todas las cosas. Lo que salvó a este hombre fue su honestidad. Entonces, si tú quieres también sanar y tener una visión de las cosas espirituales mucho más profunda, pregúntate esta mañana: ¿ves con claridad tu vida cristiana? ¿Ves con claridad el futuro de tus hijos? ¿Ves con claridad los planes de Dios? ¿No? No. Y al decir no, nos pone a nosotros en el piso de ¿qué? De ser hombres dependientes. Hombres dependientes. Pregúntate también ahora, ¿eres un cristiano miserable o gozoso? No me responda a mí, respóndele al Señor. ¿Cuántos días de tu vida, de la semana, lo vives en gozo y cuántos días lo vives en miseria? ¿Cuántos días de la semana vives en gozo por el Señor y cuántos días lo vives en amargura? ¿Cuántos días de la semana vives satisfecho y pleno en Jesucristo y cuántos días de la semana vives insatisfecho? Esas son cosas que tú debes resolver con el Señor. Amén. Pero si eres honesto, vas a recibir ¿qué? Luz, entendimiento, sanidad. ¿Sí? Segundo, no solamente necesitamos confesar nuestro pecado, necesitamos también someternos completamente al trato del Señor Jesucristo, como lo hizo este ciego. El Señor lo tocó, le escupió los ojos, le puso las manos. ¿Pasó algo? Pasó algo más o menos nomás. ¿Se desesperó el ciego? No. No le dijo el Señor: ya, Señor, apúrate. Dame vista luego, dame vista ya. Quiero el milagro ahora, quiero mi milagro ahora ya. No, no se desesperó. Se sometió al tratamiento del Señor en su vida. Eso es justamente lo que tú debes hacer. Someterte a los tratos del Señor. Porque aquel que ha comenzado la buena obra en ti, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Él te tomó siendo ciego, ¿te va a dejar ciego? No, hermano. Tercero, confía entonces. Confía en lo que Jesús está haciendo. Confía en lo que Jesús está haciendo en tu vida. Pero no olvides confesar tu necesidad de ¿qué? De visión. Jesús hizo este milagro para que sus discípulos entonces respondieran. ¿Recuerdan cómo terminó la historia pasada? ¿Cómo aún no entienden? ¿Qué debían responder los discípulos? Sí, Señor, no entendemos, enséñanos, abre nuestros ojos. Ahora entonces los discípulos, al ver este milagro, ellos van a confesar delante de Jesús su falta de visión, su falta de comprensión espiritual, su necesidad de ser sanados, porque ellos también son ciegos. Termino con este punto. ¿Crees que el Hijo de Dios vino, murió en la cruz, derramó su preciosa sangre, se levantó de la tumba, ascendió al cielo para dejarte con una visión borrosa? No, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No así la senda de los malos, que es de oscuridad en oscuridad, pero tú caminas con la luz del mundo, caminas con el Señor. Él no te va a dejar en oscuridad. Hermanos, cuán terrible sería que un solo día el Señor soltara su mano de ti. Las oscuridades de tu corazón te consumen al instante, pero Él camina contigo. Amén. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. ¿Reconoces seguir aún? Jesús golpeó la puerta de una iglesia y les dijo: ustedes están orgullosos de todo lo que tienen, pero están ciegos, están desnudos y son pobres. Y esta iglesia estaba tan ciega que tenía al Señor afuera golpeando. Mas aún así, Cristo Jesús sigue golpeando. ¿Quieres confesar entonces tu ceguera? Amén. Y recibir del Señor iluminación? Amén. ¿Quieres entonces recibir de parte del Señor Jesucristo visión y comprensión espiritual en tu vida? ¿Quieres caminar con mayor seguridad? ¿Quieres caminar con mayor gozo? No solamente el gozo del domingo, gozo durante toda la semana. Amén. Plenitud, satisfacción. Entonces, hermano, necesitas confesar. Amén. Que no lo completes todo y que Él sane tu ceguera. Amén. Te invito a orar y dar gracias al Señor por su palabra.